Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial. Mucho antes de imaginar una empresa dedicada al cuidado de los perros, María Hermosillo Schmidt aprendió que el trabajo formaba parte de la vida cotidiana. Creció en una familia empresaria, en una casa llena de hermanos, amigos, ruido y actividades. Desde pequeña entendió que el dinero no llegaba por sí solo y que cada logro exigía esfuerzo. Yo me acuerdo de mí misma chiquita, muy feliz. Realmente tuve una infancia muy, muy querida, muy rodeada de mucho amor, de mucha gente. Vengo de una familia empresaria, mis papás ambos son empresarios y nos inculcaron desde siempre como que el trabajo, el amor por nuestros hermanos. Somos una familia que a la fecha es muy, muy unida, o sea, somos la familia Muégano todavía. Y la verdad que es muy lindo el recordar siempre que pues, somos 4 hermanos, entonces 3 mujeres y un hermano al final. Entonces, pues siempre como que con mucha compañía, mucha diversión. Mi mamá siempre quiso 5 hijos, entonces siempre nos invitaba amigos para como que cumplir su quinto hijo. Entonces siempre la casa estaba llena, como que me acuerdo de una casa con mucho caos, de mucho ruido, siempre estaban pasando cosas y como éramos 4 y 4 somos bastante intensos, bastante hiperactivos, siempre haciendo como que cosas. Nos ponían luego a vender desde chicos a los dulces, como que en la calle o cosas así, como yo creo que para entretenernos, pero pues también nos inculcó desde muy chiquitos el trabajo, ¿no? El hacer, el que el dinero no viene solo, el que todo cuesta y así. Entonces, muy padre. Pilotos. Hay decisiones que no solo definen un camino profesional, sino que terminan dando sentido y dirección a toda una vida. Justamente la carrera fue como algo de, bueno, pues no, un poco, la verdad, porque yo quería estudiar negocios internacionales, pero antes de irme a la universidad, o sea, después de la prepa, me fui a vivir a Alemania. Mi familia es alemana, aparte. Entonces, decido irme a Alemania, paso el año allá, regreso y yo no sabía que justamente la carrera que yo quería en la UA necesitaba el examen TOEIC. Entonces, ya había pasado las fechas. Ahí fue cuando dije, no, pues no voy a poder entrar y en la UA me dijeron muy amablemente que pues lo intentara el siguiente año. Entonces, dije, no me va a quedar otro año más sin estudiar y empezó a haber opciones y lo más parecido fue negocios y administración, que estudié en la Politécnica y realmente fue como, pues bueno, tiene especialidad en negocios internacionales, vamos por allá. Después ya que estás estudiando y tal, me di cuenta que odiaba todo lo que tendría que ver con aduanas y esto, entonces decido no tener la especialidad de negocios internacionales y me encantó la mercadotecnia, entonces me especialicé en mercadotecnia internacional y terminé amando mi carrera, pero sí fue un poquito como apresurada la decisión, creo. Sí me gustó, es algo que me ayuda en el día a día, pero creo que mi carrera de sueño, que espero algún día poder sí estudiar, hubiera sido biología marina. Después de vivir en Alemania, terminé mi carrera y me fui a vivir a Playa del Carmen. Ahí fue donde me di cuenta de mi amor al mar, así, y a los cenotes y tal. Y en los cenotes hay muchos perros. Entonces, sin querer, empecé a rescatar perritos de los cenotes porque tenían luego eris que se les infectaban y así. Entonces, yo los llevaba a mi casa, los cuidaba, los curaba y los regresaba. Y a la par, mi perrita Canela, que ella era una Golden Retriever, tenía un básico problema en los perros, que es la displasia de cadera, y necesitaba nadar. Entonces, yo estaba trabajando como guía turística allá, trabajando con animales, también obviamente con humanos, pero yo sentí que trabajaba más para los animales que para los humanos. Y a la par, Canela aquí teniendo un problema fuerte, o sea, ya se gruñía a sí misma, o sea, ya estaba avanzando muy rápido y los doctores nos decían que necesitaba una alberca. Entonces, no había aquí donde nadara, más que nos decían, pues en el lago, pero dicen que es peligroso y no iba a meter a Canela ahí. O en albercas privadas, entonces pues no había forma. Entonces, en una de las vacaciones, mi mamá y yo hablando, me dice, ay, es que tú que no sabes qué hacer con tu vida, precisamente, ¿por qué no pones una alberca? Y yo, ay, estaría padrísimo. Y me regresé a Playa del Carmen, seguí yo, pues, pensando en cómo hacer, cómo me gustaría a mí que estuviera Canela. Siempre he amado a los perros, o sea, desde que tengo memoria, hay otro a mi lado.
nunca tuve unos meses cuando vivía en Playa que no tuve perro y se me hacía rarísimo el llegar a una casa donde nadie te llega a saludar así de emocionado. Entonces, siempre ha estado el amor por los perros, pero me di cuenta de eso como con Canela, o sea, como de que es parte de la familia, como que ya me hice más consciente, ¿no? Porque Canela llegó con nosotros como cuando tenía yo unos 12 años, 10, 12 años. Entonces ya tuve esa conciencia. Cuando vi que podíamos hacer algo para ayudar a que Canela tuviera una vida mejor, que era una alberca, pues empecé a idear el plan y fue como nació Doggy's Paradise, como para intentar que Canela tuviera ese espacio. Y bueno, no solo Canela, ¿no? Todos los perritos que tienen la displasia de cadera. Desafortunadamente, Canela no llegó a conocer Doggy's. De hecho, ella al tener fue como un mes antes que falleció y ya estaba haciendo justo el logo. Entonces, Canela está en el logo. Es un naranja, es un golden y es por Canelita. Y de ahí nace porque yo dije, va a estar increíble, voy a trabajar más por los perros que con humanos, ¿no? O sea, lo que seguía haciendo en Playa del Carmen, nada en contra de los humanos, simplemente a veces sí prefiero los animales. Pero, pero pues así nació pues de una búsqueda, de una necesidad de Canela. También Canela, como todos hemos trabajado mucho toda la vida, está mucho tiempo sola. Entonces yo sí decía, pobrecita, me encantaría que hubiera un lugar donde pueda estar como de guardería. Y también nosotros fuimos aquí pioneros en poner guardería para los perritos, que no solo fuera hotel. Pilotos. Todo comienzo está lleno de dudas e incertidumbre, y es justo en ese momento donde se construyen las primeras lecciones que marcan el futuro. En Playa yo creo que un respeto enorme a los seres vivos. O sea, el entender, por ejemplo, que los corales, o sea, un respeto gigante que yo no conocía y que luego mucha gente no sabe, ¿no? Luego vamos a vacacionar y tal, y no sabemos lo que afectamos al mundo acuático en este caso. Y sí fue mucho tiempo yo creo que mucha resiliencia, porque se suena bien padre, pero trabajaba 14 horas diarias y tenía un día de descanso al mes aproximadamente. Entonces, pues había momentos muy pesados. Lo hice, o sea, trabajé de esa forma para poder como que juntar el dinero para abrir Doggy's. Pero sí había momentos muy pesados y que algo me enseñó desde Playa del Carmen y lo sigo aprendiendo siempre, es que todo pasa. Porque luego tenemos momentos muy caóticos, tanto personales como laborales, como de todo tipo, y creemos que nos acaba el mundo en ese instante y todo pasa. O sea, eso es algo que sigo aprendiendo, ¿no? Me sigo repitiendo. Pues afortunadamente tuve muchos buenos consejos durante esta etapa porque mis papás justo pues, estaban en este tipo de mundo. Pero un consejo que me hubiera encantado y lo doy ahora es no ser tan confianzuda. Soy muy confianzuda. Me cae bien un proveedor y solo porque me cae bien lo contrato y me han robado mucho. O sea, ahí sí he tenido muy malas experiencias sobre todo con arquitectos por alguna razón, donde como que no busqué recomendaciones, no nada, y pues me fraudearon varias veces. Entonces yo creo que ese sería la de o sea, no confiar, no creer que todas las personas son tan buenas. Y yo creo que sí, el permitirte de pedir ayuda. El de estar dispuesto porque es complicado, sí es difícil, el de estar dispuesto a aceptar ayuda. Pilotos. Detrás de cada error importante hay una historia, y muchas veces las lecciones más profundas nacen precisamente de esos momentos. Híjole, yo creo que esa ha sido de las partes más difíciles de mi vida. Sufrí, híjoles, muchísimo. O sea, fue una curva de crecimiento y de aprendizaje que costó mucho, y no solo dinero, o sea, me dio como depresión, luego me diagnosticaron un trastorno de obsesión y generé un TOC, porque, bueno, o sea, sí fue un tema, porque como comenté, nosotros pusimos guardería. En mi cabeza era obvio que los perros necesitaban guardería, ¿no? O sea, si están todo el pobre tiempo solos, pero pues para la gente no fue obvio. Entonces, los primeros 10 meses, híjoles, si tenía 5 perros, de verdad me acuerdo de emocionadísima marcarle a mi mamá, de mamá,
tengo 5 perros, no manches. Ahorita tengo 5 perros y me da algo, porque no alcanza, ¿no? Y fue muy difícil esta tarea de, pues, no convencer, porque la realidad es que no estaba convenciendo a una mentira. Siento que la palabra convencer se utiliza cuando los estás como convenciendo a algo que no, sino era darles a entender los beneficios que tenía el que el perro no estuviera solo, el que socializara. Todo esto fue complicado en un mercado como Aguascalientes, pues hacerlo real, ¿no? Después empezamos a mejorar muchísimo y la verdad es que pandemia llegó y nos salvó la vida. O sea, supe que un montón de empresas, más bien sé de montón de empresas que tronaron o avanzaron fatal y Doggies fue lo contrario. ¿Por qué? Porque pasan todos a hacer home office y sobre todo los que tienen husky o estos perros que ladran más, no podían, pueden estar en la llamada y el perro a un lado aullando. Entonces fue cuando me empezaron a buscar para que tuviera guardería. Y ahí fue donde ellos mismos se dan cuenta de los beneficios que tiene, además de que no le estén ladrando en la llamada. Y con eso empiezo a subir muchísimo de clics. Y de la gente decía, mi perro era súper gracioso, súper tal, y ya no. Por ejemplo, mis mismas perritas, si las tengo cuando ya las operé, pero cuando no estaban operadas, que entraban en celo, en las 2, 3 semanas que no pueden salir de la casa, me rompían los muebles, las patas de del sofá. Todo eso es ansiedad que de verdad no debería existir. Entonces, vieron el beneficio y así se acabó un poquito la ansiedad de levantarlo, ¿no? De levantar el negocio. Sí, fueron aproximadamente 10 meses muy pesados, luego empezó a mejorar, pero pues ahí estuvimos dándole, llorando, pero dándole. Pilotos. El liderazgo va más allá de dirigir a otros. Se trata de inspirar, tomar decisiones difíciles y mantenerse firme incluso en los momentos más complejos. Sí, somos ya un equipo de 17. Yo creo que mi regla número 1 es la empatía. El siempre liderar entendiendo que son humanos y que todos tenemos vida y problemas personales y todo, y darles un espacio siempre para ellos poder comentarlo, su sentir y todo. O sea, creo que eso nos ha hecho el unirnos como equipo, el que saben, algunos lo hacen, algunos no, que tienen un espacio conmigo donde pueden. Pues hemos tenido situaciones, un papá se enfermó y se le dio el mes completo y se le pagó para que pudiera estar con su papá, o sea, situaciones así para que, pues entender que son humanos, ¿no? Somos todos humanos y todos vivimos cosas. Algo clave creo que para Doggies en general, o sea, muy específicamente más bien, es el reunir un equipo que tenga los mismos valores hacia los animales. O sea, eso también es un must en Doggies. O sea, todos tienen que tener perros y todos tienen que amarlos. Porque si no, pues, ¿qué haces trabajando con perros, no? Entonces, el sí detectar que sea una persona que realmente puede y quiere estar ahí, ¿no? Y por último, yo creo que saber delegar. También entender que no soy todóloga y no puedo yo saber más que todos. Entonces, el saber delegar a las personas correctas, las cosas correctas, ¿no? O sea, el saber que no puedo hacer todo yo, que costó un montón aceptarlo, la verdad, en su momento. Y ahorita es una manera donde, ¿quieres hacer un cambio? Ok, a ver, ¿por qué no me propones cómo se va a hacer, etcétera, ¿no? Para que no se sienta en una jerarquía donde se hace lo que la jefa dice y ya está, ¿no? Pilotos. En la adversidad es donde las palabras pierden peso y las decisiones revelan verdaderamente el carácter de un líder. Súper hiperactiva, entonces empiezo como a buscar soluciones y siempre viendo, ¿no? Dependiendo del problema, viendo siempre como cómo se va a solucionar que sea mejor para todos. No siempre buscar que las personas que estén involucradas en el problema, puede decirse, siempre se vean, que todos se sienta que todos ganaron, ¿no? Pero sí tengo una agilidad mental bastante alta hacia como que pensar muy rápido. Entonces siempre estoy buscando opciones. La verdad también me apoyo mucho de mi esposo. Él es, al contrario, más frío, más calculador. Entonces luego yo le cuento todas mis ideas de cómo solucionar algo y él me ayuda a bajarlas un poco a la realidad y a
a ver, esto no, porque no te conviene hacer esto, o es imposible, o sea, saldría carísimo, o yo qué sé, ¿no? Entonces, la verdad me apoyó mucho con mi esposo y, y con mi mamá también, o sea, o con mis hermanos, que todos tienen negocios, entonces les pido ayuda. O incluso a veces también dentro del equipo de Doggies, también de que, a ver, ¿cómo lo ven ustedes en caso de que sea algo con algún perro o algo así? Me refiero a, no sé, de alguna pelea o así, pues con la veterinaria, ¿no? Siempre buscar no tomar las decisiones al 100% solas. Al final, pues la que decide soy yo, pero buscar cómo apoyarme de gente que me pueda sumar en la decisión. Pilotos. Aprender a confiar en otros no es sencillo, pero es ahí donde un líder deja de hacerlo todo para comenzar a construir algo mucho más grande. Pues yo empecé, primero pues era todóloga. Entonces te gusta cuando tú haces las cosas porque sabes que las vas a hacer a manera que te gustan, ¿no? Entonces poco a poco que se empezó a crecer el equipo, les empecé a enseñar cómo me gustaban hacer las cosas, pero pues uno nunca lo hace como uno, ¿no? Sí, entonces fue complicado al inicio, hasta que me di cuenta que yo solita me estaba poniendo el pie, porque si yo quería hacer todo, no podía hacer lo que me toca como directora, ¿no? Entonces, también me he apoyado de aceleradores de negocios, de capacitadores, consultadores y todo, para justamente aprender. De hecho, tuve con DECEM un asesoramiento de inicio a fin en este punto, específicamente de cómo semiautomatizar las cosas o delegarlas porque está embarazada. Entonces aprendí que no podía hacer todo con embarazo y bebé y etcétera, ¿no? Entonces ahí fue cuando me enseñaron muy bien a quién delegar y todo, pero ya desde antes yo ya tenía una encargada. Entonces a la encargada era como, pues necesito que se hagan estas cosas, que se hagan bien. Y fue muy complicado porque pues luego no te enoja, pero da impotencia, como de, oye, es que yo lo hubiera resolvido distinto y posiblemente hubiera tenido otro resultado, ¿no? Y es entender que pues no van a resolver las cosas como tú piensas, sino como ellos piensan y van a tener un resultado y que hay que esperar y más bien, o sea, fortalecer al equipo para que esos resultados sean positivos. Y eso fue mucho lo que me ayudaron y a justamente escoger personas, ¿no? Que ver aptitudes en personas que dices, ay, mira, ella la puedo poner de encargada de esto porque es muy buena o muy ágil en esto. Y fortalecer, nadie en esta vida somos perfectos, entonces fortalecer la parte que podría mejorar, ¿no? Pilotos. Construir una carrera exitosa tiene un costo, pero encontrar el equilibrio con la vida personal es lo que realmente le da valor a todo lo demás. Soy una persona deportista, llevo rato que no tan, tan consistente, pero la verdad es que el deporte siempre me ayudaba a tener como un canal de estrés. De vez en cuando intento meditar. La verdad es que la meditación me ayuda un chorro. Mi papá es maestro de meditación, entonces siempre que tengo un pico de estrés muy fuerte, le marco y me hace una meditación guiada. Y la verdad es que sí procuro darme tiempos para mí. En eso siempre siempre he sido muy como egoísta en esa parte, tal vez, donde me doy tiempos para no ser directora, no ser mamá, no ser esposa, solo ser yo, un ratito, aunque sea. Entonces, eso a mí me ayuda un montón en pues, como que canalizar y dormir bien. Pilotos. El entender que somos una persona con muchas personas dentro, que sí necesitamos darle espacio a cada una de esas personitas. Yo así lo veo, como soy mamá y cuando soy mamá, es muy complicado si quiero ser mamá y quiero ser directora y quiero ser María. Entonces, el intentar como crearme espacios donde aunque sea menos tiempo, donde yo soy directora 100%, solo ser directora. Si voy a ser mamá, procurar no estar en el teléfono viendo cosas, que luego es muy complicado, porque pues trabajar, pues estoy con el teléfono 24/7, puedes estar trabajando, ¿no? Entonces, sí date espacios y sobre todo darte aunque sea una hora cada 2-3 días para ti. Si te gusta leer, si te gusta hacer ejercicio, si te gusta ver tele, o sea, lo que sea, pero que sea como para ti, ¿no? O sea, que algo que disfrutes, que sea un hobby que uno disfruta. Y yo 100% creo que todos tenemos que ir a terapia psicológica. Siempre, siempre. O sea, aunque sea una vez al mes.
pero ayuda mucho porque vivimos en un mundo muy rápido, todo pasa muy rápido y todo cambia muy rápido. Y creo que a mí me ha ayudado mucho a mantenerme zen la psicóloga, el estar siempre con terapia, con saber que si un día tengo una crisis, porque como todos tenemos de repente crisis, saber que tienes una persona que te escucha y que esa hora te la estás dando sin que te estén marcando, sin que estés y solo eres María, hablando muy probablemente del trabajo o de la familia o tal, pero en un espacio para ti, ¿no? Creo que es importante. Creo que a mí eso me ha ayudado mucho, el entender, o sea, y luego uno es la culpa, ¿no? De sobre todo siendo mamá, como pero necesitamos ese ratito de ser yo para no perder quiénes somos, porque creo que si alguien se casó con nosotros es por quienes somos. Si tenemos éxito en una empresa como directores o en el puesto que sea, es por quienes somos. Y si nosotros nos dejamos absorber por el puesto o por el puesto, llámale papá, mamá, director, gerente, etcétera, si nos dejamos envolver por el puesto, perdemos nuestra esencia, entonces ya no tenemos lo que nos hizo llegar, siento yo, a ese punto. Entonces creo que cuidarnos a nosotros es cuidar también a los demás, ¿no? Pilotos. Después de años de decisiones, retos y aprendizajes, siempre queda una reflexión capaz de guiar a quienes vienen detrás. Pues yo creo que nada más como un comentario para todas las personas que quieran emprender y no se animan. No hay momentos perfectos. Siempre hay que forzarlo un poco. O sea, siempre están pasando cosas que dicen, no, es que no es el momento adecuado. Creo que el momento adecuado nunca llega. Lo forzamos. Y el hacer, aunque la idea está muy loca, a mí me dijeron que estaba loca, cómo iba a ser que alguien iba a pagar por llevar a perro al kinder, ¿no? Así me decían. Y la verdad es que pues me fui la necia que soy y es un negocio ya de 8 años, pronto con una franquicia aquí en el sur, pronto más franquicias en otros lugares, y sé que es un negocio que funciona. Y si yo me hubiera comprado lo que a mí me decían al inicio de, María, es que, o sea, ponle tú que en Estados Unidos, pero aquí no, o así, si yo hubiera escuchado las inseguridades de los demás, no hubiera puesto mi negocio, ¿no? Entonces, ser fieles a lo que vemos y ser muy necios. Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial.